Picasso solía decir que el principal enemigo de la creatividad es el buen gusto, pues realmente los eruditos y conocedores del arte no son más que un comité burocrático que establece reglas de lo que ellos consideran arte o no. Pero el arte no es más que un objeto subjetivo, por lo que realmente no puede existir algo como el buen arte o el mal arte. Sin embargo, podemos distinguir claramente de algo que es bueno de algo que no lo es, sobre todo del arte. Principalmente porque el arte se enfoca en evocar sensaciones, en transmitir emociones y en despertar algo en el observador. Mientras que lo que no es arte, que a partir de ahora llamaremos arte comercial, para simplificarlo, solo se hace con la finalidad de generar un ingreso rentable. Y no me refiero solo a esas pinturas feas que hemos visto en museos, solo para preguntarnos por qué está esto expuesto aquí, sino que me refiero principalmente a esas pinturas insípidas y horribles de paisajes que se ven en pasillos de hoteles, en lobbies de hospitales y en lobbies de restaurantes. Deberíamos empezar a definir lo que es bueno y lo que no, pues la definición de malo no depende del arte como tal. Esta definición depende mayormente de los parámetros establecidos por un comité, así como de la percepción única que cada persona tiene sobre el arte. Es innegable el saber que existen obras de arte que son objetivamente malas, pero no directamente por su contenido, sino por su trasfondo. Pues uno de los principales objetivos del arte es, como ya he mencionado, transmitir emociones al espectador y despertar algo en ellos. Estas obras, por otro lado, el arte comercial, solo fueron hechos con el fin de conseguir un beneficio económico, sin amor al arte, por lo que carecen de un alma y de personalidad. En estos casos, pues, se puede considerar arte, pero solamente por el hecho de que respetan ciertas reglas estéticas que se solicitan para la creación del mismo. Sin embargo, estos carecen de lo que haría a cualquier otra obra una obra buena o una buena obra disfrutable. El arte puede y debe existir sin estándares, siempre y cuando la obra realmente pueda evocar una sensación en el espectador, pues como Picasso solía decir, el arte no es la aplicación de un canon de belleza, sino lo que el instinto y el corazón vienen más allá de cualquier canon. La razón de que se bajara la calidad de estas obras de arte no es realmente una disminución en el talento de los pintores o estándares más bajos, sino que por el contrario, simplemente se empezaron a explorar nuevas realidades y definiciones de las mismas, expresiones personales incluso podríamos decir, expresiones personales de la realidad. Obras ya no enfocadas en plasmar la realidad tal cual era, sino en plasmar la realidad desde el punto de vista, sentimientos, emociones y contextos del autor, dando así nacimiento a las vanguardias. Aún así, existen autores que buscan retratar la realidad como es, así como artistas que no se encuentran en ninguno de estos dos, artistas conceptuales o artistas que trabajan bajo ideas o culturas distintas a las nuestras para plasmarlas en sus obras. Según el video titulado ¿Por qué el arte moderno es tan malo?, el declive del arte inició a finales del siglo XIX, con el movimiento impresionista, mismo que era una protesta en contra de la Academia de Bellas Artes francesa, protesta mediante la cual se opusieron a reglas estéticas de la época, bajo la idea de lo que es o no es estético es meramente relativo y dependiente tanto del observador como del autor. Esto, según el video, fue empeorando hasta el punto donde el arte no era más que la opinión personal del autor y del observador, causando así que el arte no tuviera un estándar al cual aspirar. Sin embargo, sin un estándar al cual aspirar, se pueden abrir nuevas fronteras a lo que es o no es arte. En algunos casos, como el arte de performance de Yoko Ono, lo importante no es el resultado de la obra, sino el cómo se llega a ese resultado. Esto se debe a que en ciertas ocasiones, el proceso, como tal, es el arte, ya que este se inicia y dura durante ciertos estados emocionales del autor, incluso sirviendo como un desahogo. Esto es la principal razón por la cual al terminar la obra, esta es desechada, debido a que para el autor no tuvo un valor más allá de lo que lo hizo sentir durante su proceso de duración. Si esto está bien o está mal, no es un tema de discusión, pues como he mencionado previamente, el arte es meramente subjetivo y depende de lo que le cause el espectador y las impresiones que haya causado en el autor. A continuación, revisaremos algunas piezas de arte moderno, con el fin de determinar si es arte o no. Nuestra primera obra se titula Retrato de Adele Bloch-Bauer, por el autor Gustav Klimt. Esta obra tiene un valor monetario de aproximadamente 135.000 millones de dólares. Esta obra es de óleo y oro sobre tela.
La obra tiene como principal foco a la socialité burguesa Adele Bloch, la cual sirvió de modelo en diversas pinturas del autor. Esta obra tiene, junto con otras obras del mismo autor, la peculiaridad de tener láminas de oro en su composición principal, dándonos así su característico color y tono dorado, el cual evoca una sensación de lujo y exclusividad. Al ser la modelo el punto focal de la obra, esta está retratada de manera realista, exaltando su belleza física, la cual además está exagerada por las láminas de oro que conforman su vestido, el cual a su vez está formado por cuadrados y triángulos desiguales, los cuales conforman un pequeño mosaico. Esta obra se considera modernista, principalmente por su inspiración en las obras musulmanas, las cuales tenían como foco principal la geometría y la simetría, así como por su uso de oro, mediante el cual cumple otra de las características del modernismo, el crear obras exóticas. Sin lugar a duda, esta pintura puede ser considerada arte, no solamente por la belleza que tiene, sino por el valor sentimental que esta misma evoca. Nuestra segunda obra está titulada Convergence, de Jackson Pollock. Esta obra es leal al estilo del autor, pues contrasta sus colores dispares y trazos desiguales, es decir, su creatividad, con la época en la cual se pintó. Una época gris, oscura y estricta, es decir, la Guerra Fría. Estas obras fueron del agrado del gobierno norteamericano, sobre todo de la agencia CIA, debido a su gran contraste con las medidas realistas y obtusas de los rusos y la KGB. Fue gracias a estas características que un artista rebelde como Pollock logró el patrocinio del en ese entonces rígido gobierno norteamericano. Esta obra es un óleo sobre lienzo, cuyo título viene otorgado por la frustración que sentía el autor, no solo por su vida personal, sino por la necesidad que tenía el público general de encontrarle sentido a algo abstracto y colorido, que para él, el valor de la pintura venía del proceso, no del resultado. Esta obra, sin lugar a duda, también puede ser considerada arte, principalmente porque es un reflejo de cómo el autor se sentía y de su caótica vida personal. Por último, me gustaría que analizáramos una de mis pinturas favoritas, Nighthawks, del autor Edward Hopper. Esta pintura es de óleo sobre lienzo, en la cual podemos ver a 4 personas dentro de un diner. Además, podemos analizar cómo estas 4 personas no miran directamente al espectador, sino que dan su espalda o incluso parece que están enojados entre ellos mismos. El título de esta pintura hace referencia al término Night Owl, o búho de la noche, el cual es usado para describir a alguien que trasnocha. Esta escena está inspirada en el tiempo en el que la pintura fue realizada, 1942, pues durante esa época la Segunda Guerra Mundial era un conflicto latente, gracias al cual muchas personas empezaron a desarrollar una actitud mezquina, lo cual se puede ver reflejado dentro de esta obra, así como la realidad de esa época, la cual era de suma soledad. Esta pintura también refleja un sentimiento de estar atrapado, pues si uno pone atención, se puede dar cuenta de que no hay una salida del café, ni siquiera hay una salida de la barra detrás de la cual se encuentra el camarero, lo cual es un reflejo de cómo Hopper se sentía o él percibía a la sociedad de ese entonces. Una sociedad llena de desánimo y de tristeza por las guerras y los recientes bombardeos a Pearl Harbor. Dentro de esta pintura podemos concluir que el autor quería reflejar la gran soledad que se siente en una gran ciudad. Sin duda, esta obra es imposible no considerarla arte, pues no solamente tiene un tema político, sino que además evoca un gran sentimiento de melancolía y tristeza. Con todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión de que no existe algo como el buen o el mal arte, ya que eso depende de la persona que lo vea. Debemos recordar, sin embargo, que el arte se dedica a transmitir emociones y hacernos sentir cosas. Es decir, que algo que no cumple con esas características difícilmente puede ser considerado arte. Sin nada más que agregar, muchas gracias por ver. Hasta luego.